Vamos a hablar de Francia en 1848. No era un mundial aquello. Menos mal. Sino la caída del régimen de Luis Felipe y algunas cosas que sucedieron en esa revolución que tanta importancia tiene para los socialistas, para los libertarios, etc. Ya hemos contado nosotros algunos de los escándalos que rodeaban la corte del rey Luis Felipe de Orleans, aquel rey que tenía la cabeza en forma de pera, poco antes de la revolución esta de 1848. Pero recuerdo algunos sucesos, ¿no? Dos pares de Francia, Test y Cuvier, eran condenados por corrupción. Bah, eso no basta para hacer caer régimen alguno, como bien saben. El conde Mortier intentaba matar a su mujer, parece que la tiró al río en pleno invierno, pero la señora, buena nadadora, pudo cruzar hasta la otra orilla. No solo era buena nadadora, sino una mujer astuta, porque si hubiera vuelto nadando hacia la misma orilla donde estaba el conde Mortier, corría el riesgo de que éste la arrojase nuevamente. Estaba el príncipe de Berg, que era apresado porque parece que iba al casino con fichas que fabricaba él mismo. Qué lindo. Para no entrar en ese circuito tan enojoso de los casinos donde las fichas las tiene que pagar. Después estaba el jefe de la escuadra real, Boudin. Era herido por un disparo por hacer trampa en un escolazo. El magistrado Julien de Bois era interrogado por haber robado varias veces en el mercado de fruta de Saint-Germain. Bueno, he ahí un lindo escándalo. Un tipo que afanaba fruta en el mercado. He ahí la corruptela del régimen de Luis Felipe personificada. El caso es que todos estos personajes estaban muy ligados a la familia de Orleans. El pueblo empezó a mirar con cierto odio al Palacio de las Tullerías, que era donde vivía el rey Luis Felipe. Parece que la situación se puso verdaderamente tensa. La clase burguesa había crecido con el comercio mantenido con las colonias africanas de Francia, pero los obreros de los talleres franceses se morían de hambre. Y además no podían competir con un monstruo industrial como era Inglaterra en aquellos años. Parece que los productos ingleses invadían Francia y eran más baratos. Entre algunos hombres iniciadores del Partido Socialista francés y los mismos obreros, se organizó la revuelta. Y se levantaron, como saben ustedes, barricadas en los bulevares, y en determinado momento los soldados dispararon contra los obreros. Y lo que había comenzado como protesta se transformó en revolución. Y el 24 de febrero, a las 4 de la tarde, el rey Luis Felipe abdicó. En Francia, Luis Felipe había dejado a su nuera, Helena de Orleans, y al hijo de su nuera, el conde de París, había abdicado en favor del chico, ¿no? El muchachito tenía 10 años. Y parece que el rey abdicó y después, aguantando con una mano el sombrero y sosteniendo con la otra los pantalones que siempre se le caían a Luis Felipe, que era un hombre de muy desgraciado aspecto, salió rajando. Se fue, se embarcó y llegó a Inglaterra, junto con su esposa María Amelia, y allí murió 2 años más tarde Luis Felipe. Pero al día siguiente de la abdicación, el 25 de febrero, la duquesa de Orleans se presentó en la Cámara de Diputados con el hijo, con el conde de París, en favor del cual había abdicado Luis Felipe. Al principio todo iba a fenómeno, la asamblea continuaba sin tomarse demasiado en serio la revolución, reciben a la duquesa, a los diputados con aplausos, con aclamaciones, el presidente Dupin se inclinó respetuosamente para saludarla, y ya quiso proclamar al chico, al conde de París, rey de los franceses. Y en ese mismo momento, faltando instantes para que Francia tuviera un nuevo rey, aparece un grupo de revolucionarios. Entra en la cámara, entran unos tipos, y empiezan a gritar:
Eso yo, hice abajo la regencia, viva la república. E inmediatamente todo se convirtió en un caos. El chico, el conde de París, fue tomado por el cuello por un hombre furioso que lo quería ahorcar. ¡Que se oiga la república!, decía el tipo, ¿no? Un guardia consigue librar al niño, se lo devuelve a su madre. La madre rajaban todos, ¿no? Con 2 horas después el pueblo saqueaba las Tullerías y saqueaba el Palacio Imperial. Y el 26 de febrero, por un pedido de Lamartine, se proclamaba la República y se constituía un gobierno provisional bajo la presidencia de Dupont de l'Eure, y una de las primeras medidas fue la institucionalización de sufragio libre y secreto. Voto libre y secreto, pero solo para los hombres, muchachas. Solo para los hombres. Y al comenzar el periodo electoral, las paredes de Francia, estamos hablando de 1848, se cubrieron con carteles escritos en un estilo muy llamativo de propaganda política. Repito, propaganda política. Y tengo aquí los textos de algunos carteles, para que ustedes vean. No se parecen mucho a los actuales. Uno dice: ciudadanos, animado por algunos patriotas sinceros, vengo a ofrecer a la patria mi inteligencia, mi corazón y mi brazo. ¿Seré digno de vuestro sufragio? Eso es algo que vosotros mismos debéis resolver. Esto lo firmaba Luis Lagomancino, que era del partido de Lamartine. Después, había muchos falsos humildes, ¿eh? Aceptaré con toda humildad y con extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato con que tengáis a bien honrarme. Son falsos humildes, pero por lo pronto es preferible a los verdaderos soberbios. Si yo en cualquier gil pone la cara ahí y dice: el hombre que el país necesita, es un tipo ahí engominado. Este texto lo firmaba nuestro amigo Luis Napoleón, ¿eh? Estaba muy lejos de ser humilde, hay que reconocerlo. Y ahí estaba la hermosa señorita Howard, recuerda Miss Howard, la que le pagó la campaña. Pagaban a los mejores dibujantes, autores de canciones, redactores. Entre las filas revolucionarias se pretendía convencer a todo el país para que siguiera el camino de la capital, es decir, la revolución había tenido lugar en París, entonces ponían carteles, supóngase en Lyon, y decía: Francia, sé digna de París, libera al mundo. Dios lo quiere o bien no existe. Así, toda una cuestión teológica había. Sí. Dios quiere esto, y si no lo quiere será porque no existe. Bien, ahí no solo es una cuestión teológica, sino una aparente paradoja. Jean-Théodore Joulet, que era un comerciante que después fue expulsado de los comicios, se promovía de una forma bastante extravagante, el Joulet. Decía Joulet: soy hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto. Se refería a Napoleón I. Me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Superioridad viril. También él tenía la calle Rivadavia y la avenida 9 de Julio. Votadme, dice, ¿eh? Sabed que de mi ardor siempre saldrá el mismo grito. ¡Viva la República! Dice. Pensé que... Sí. Había un candidato llamado Louis Cardelier que colocó un texto destinado a los 22.000 sordomudos de Francia. Decía: necesitáis alguien que hable. Os ofrezco mi ayuda sincera y desinteresada. Si necesitáis una voz que defienda vuestra causa, bla, 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 yo seré esa voz. No lo votaron, ni siquiera los sordomudos. Después estaba el ciudadano Muret, el precursor del automatismo, que pedía por la multiplicación infinita de las máquinas, y escribía: es preciso que todos los obreros sean reemplazados por perros guardianes encargados de vigilar las fábricas. Esta manera de pensar las cosas por la mitad no crea que ha terminado en 1848. Bueno, y vienen las elecciones.
Tenemos acá incluso los resultados de las elecciones del 10 de diciembre de 1848. Quedaron así las cosas. ¿A dónde van a encontrar un programa que les dé resultados de las elecciones en Francia del 10 de diciembre de 1848? Total de votos, 7.327.345. Y de esos, 5.500.000 fueron para Luis Napoleón. Y los otros candidatos fueron aplastados. Cavaignac, 1.448.100. Ledru-Rollin, 370.000. Raspel, 36.000. Lamartine, 17.000. Y 12.000 votos anulados. Anda a saber qué habían puesto. Sin embargo, todavía iban a ocurrir cosas muy extrañas. Termino esta charla con algunas historietas que sucedieron en aquel momento, en aquella revolución que finalizó con el derrocamiento del régimen de Luis Felipe. Por ejemplo, había un tal Worm, inventor de máquinas para la guerra, que podían lanzar 300 bolas o paquetes de metralla por minuto. Bueno, este Worm convocó a las ciudadanas de París, a las mujeres, a alistarse en un nuevo regimiento llamado las Vesuvianas. Para ser admitida allí era preciso tener 15 años por lo menos y 30 como máximo, y no estar casada, porque no era cuestión. Entonces Monsieur Worm hacía que las mujeres se presentaran en la calle de Saint-Apollin y él las elegía. Venían todas las minas y el tipo elegía. Retuvo unas 50 que constituyeron no solamente una falange destinada a luchar por la emancipación de la mujer, sino también un fogoso harén. Así que él, en lo de Worm, eran alojadas, alimentadas, recibían 10 francos por mes, llevaban uniforme, una pequeña falda con kepis, charreteras, algunas usaban pantalones, y bueno, se dividían en 3 cuerpos: obreras, vivanderas y las enfermeras. Y cada noche Worm iba al Club Legión de las Vesuvianas y en el transcurso de la tercera reunión, viendo que el auditorio ya estaba preparado, Worm dijo a los gritos: utilizad vuestro cuerpo libremente, probaos a vosotras mismas que sois seres libres y que tenéis derecho a llamaros republicanas. Y ahí se armó una orgía que pa' qué te voy a contar. Parece que un día, con la bandera tricolor, donde habían bordado en oro la palabra Vesuvian, se presentaron en el ayuntamiento, reclamaban el derecho al voto y el matrimonio obligatorio para los hombres a los 26 años y para las mujeres a los 21. Mire qué cosa rara, ¿no? Matrimonio obligatorio, Dios mío. Pedían también por la participación del hombre en los trabajos de la casa. Está bien. Y los representantes del gobierno provisional las recibieron con unas sonrisitas irónicas y después volvieron a su cuartel cantando un himno que habían compuesto entre todas, y esa fue su única manifestación política. Poco a poco el lugar en donde se reunían se convirtió en un local hospitalario donde los hombres de la República iban a pasar un buen rato, Es decir, que enseguida abandonaron la política para consagrarse únicamente al amor, los vesuvianos. Bueno. Y después sí, vinieron las elecciones con este paradójico resultado. Gana Luis Napoleón en unas elecciones democráticas, después gana de nuevo y se hace proclamar emperador. Es decir, una revolución republicana concluye finalmente en un nuevo imperio. Ya les había pasado a los franceses. Ya les había pasado
con la Revolución Francesa. Ahora yo diría que les pasó peor, ¿no? Este no era ni siquiera Napoleón I, era Napoleón, como decía Víctor Hugo, este era Napoleón el Pequeño, Napoleón III. Esto fue lo que pasó en 1848. Después ya viene el Segundo Imperio. ¿A quién dedicar estas notas periodísticas acerca de 1848? Bueno, acá no hay mucha gente muy simpática. Algunos de los candidatos, a mí me gusta ese, el que tenía una superioridad viril, Jean Joulet. Ese candidato me gusta. Pero no lo dejaron participar, lo expulsaron de los comicios. ¿Quién? Sí. Y a ver, ¿a qué otra? Bueno, a todas las minitas estas de las Vesuvian, que bueno, Sí. sea para la política o por el amor, que son dos estímulos enormes, tenían un gigantesco ardor. Y después otras cosas que me causan mucha gracia, ¿no? A la mujer del tipo este que la tiró al río. Esa. La nadadora. Claro, a la mujer del conde Mortier. También a ella. Y no al conde, el conde en general. Pero bien, no solo por buena nadadora, sino por haber nadado hacia la orilla opuesta. Con respecto a mujeres buenas nadadoras que se salvaron, pues ahí tiene usted a Agripina, la mamá de Nerón. Era una buena nadadora también. Usted dice que Nerón la mandó a matar, la tuvo que mandar a matar 2 veces, digo, porque hay gente que no se deja matar fácilmente. Y la primera vez le mandó a unos sicarios para que la tiraran al lago. Ella estaba embarcada, no sé en qué barco, y creo que no fue necesario tirarla al lago. El barco estaba fulero y se hundió. Y Agripina, nadó. Nadó no sé cuánto, pero nadó mucho y se salvó. Entonces le dijeron al emperador: vea, señor, lamentamos tener que informar que no pudimos matar a su madre, que se salvó nadando, como quien dice. Sí. Y entonces le mandó Nerón a otros sicarios, ¿no? A una finca donde ella vivía, y ya la tipa redondamente le ofreció el vientre. Se desnudó el vientre y le dijo al asesino: apunta bien. Si me venís a matar, mátame en serio. Quiere decir que también vamos a dedicar esta charla a las mujeres que nadan bien y que hacen de esta habilidad una virtud que modifica la historia. No se me ocurre otro ejemplo, pero con Agripina y la mujer de este conde me parece suficiente. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta La historia francesa. historia? Ah, y a los redactores, de los avisos Políticos. de los candidatos, y me parecen bastante mejores que los de ahora, ¿no? ¿Se acuerda cuando veíamos eso que uno decía honestidad y había un tipo, ¿no? Sí. No sé cuál era el otro. ¿Cuál era el otro? Honestidad, trabajo, Sí. no sé. Conducción. Y conducta. Parece que se llamaran así los tipos. Sí, señor Le ve conducta. una cara y dice honestidad. Sí. Y si se llamará honestidad este tipo. Porque no decía nada. Y los amigos, ¿qué hacía honestidad? Sí. Bueno, a los redactores de las elecciones del 10 de diciembre también. Y vamos a ilustrar esto con una canción francesa llamada Je te diré, que canta Don Carlos Gardel.